deseo empezar hablando sobre nuestra identidad como cristianos. Cuando nosotros vemos la palabra o el término cristiano, muchas veces ocurre que hay una confusión. Hay una confusión dentro de las iglesias de lo que es, o dentro del ser humano, de lo que es realmente ser un cristiano. Muchas veces perdemos con el tiempo el valor de aquella gran palabra titulada cristiano o mencionada cristiano. Es por ello que hoy deseo hablar una comparativa, o que nosotros recordemos el día de hoy cuál es nuestra función como cristianos. Y para ello voy a partir de qué significa el término cristiano. Cuando nosotros vemos la historia, la palabra cristiano nos narra la historia que más o menos se la comienza a usar por el año 40 después de Cristo. Cuando nosotros vemos esta palabra cristiano y analizamos la Biblia, en la Biblia casi no se usa esa palabra. Hay solamente 3 ocasiones en donde en toda la Biblia se menciona la palabra cristiano. En Antioquía la palabra cristiano era un término pagano utilizado de una manera despectiva para llamar a aquellos que seguían a Cristo de una manera burlesca. Esto significaba como pequeños cristos. ¿Qué quería decir esto? Que ellos hacían lo que Cristo les mandaba, hablaban como Cristo, se veían similar a Él, entonces esa era la burla de decirles pequeños Cristos. Luego esta palabra por primera vez ya es usada de manera propia. Comenzaron ya a llamarse los cristianos. Eso lo vemos en Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquello que comenzó como algo despectivo tiene una gran profundidad, porque para que a alguien le llamen pequeño Cristo es algo muy grande. Esa forma despectiva quizás que la gente hacía o decía, aquellos que seguían a Cristo, tiene una profundidad muy grande, porque ser llamado, si la Biblia dice ser llamado siervo, es el estatus más grande que tú puedes tener. La Biblia dice que ser llamado siervo, y cuando nosotros vemos nuestra cultura, nuestra manera de funcionar en la humanidad, ser llamado siervo sería algo muy pequeño, algo muy vergonzoso, pero sin embargo la Biblia dice que ese es el estatus más grande que nosotros podemos tener, ser llamados siervos. Y aquí hay una palabra que quiere opacar a aquellos que seguían a Cristo, y eso eran llamándoles cristianos. Pero qué hermoso poder ser llamado cristiano, o sea, tener ellos, cuando eran llamados cristianos era porque se parecían tanto a Cristo, seguían tanto las leyes que Él había establecido, seguían tanto su carácter, su conducta, eran tan parecidos a ellos que le llamaban que ellos eran pequeños Cristos. Eran tan parecidos a Jesús que comenzaron a burlarse como que cada uno era un Jesucito, en otras palabras. Pero ¿cuánto nos falta a la iglesia hoy en día para llegar a esa estatura? ¿Cuánto le falta a la iglesia en fe? ¿Cuánto le falta a usted y a mí para realmente parecernos a ese Cristo? Que podamos estar a la altura de esa palabra que al principio fue una burla. Que podamos estar a la altura. Usted mismo pregúntese, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta para que la gente diga que usted realmente se parece a un Jesús? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto nos falta? Ser cristianos. Pero más allá de un término cristiano, ¿qué es lo que hay en nuestra esencia? Es la pregunta. Jesús dijo que tenemos que hacer
discípulos. Tenemos una comparación o dos palabras principales aquí: cristianos, que tenemos que parecernos a Cristo, pequeños Cristos. No pequeños Cristos en poder, en que usted es un diosito en este mundo, nada de eso. Sino que el hecho de que seamos pequeños Cristos es que reflejemos al Cristo vivo en nuestra vida. Pero la palabra discípulo es una palabra esencial también aquí. Yo decía hace un momento que la palabra cristiano solamente se menciona 3 veces en la Biblia, en toda la Biblia. Pero sin embargo, cuando hablamos de discípulo dice que viene de un término griego que se refiere a cualquier estudiante, alumno o aprendiz. Cuando la Biblia dice id y haced discípulos, id y haced discípulos, está hablando id y haced un aprendiz, id y haced un estudiante, id y haced un alumno. Cada uno de nosotros somos discípulos de Dios. Cada uno de nosotros somos aprendices de Dios. Cada uno de nosotros somos aprendices de lo que Cristo estableció y de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Que todavía no hemos llegado a la perfección? Claro que no. Somos aprendices y cada día aprendemos, crecemos, maduramos. Cada día somos mejores. ¿Por qué? Porque cada día Cristo está más en nosotros y hay menos de nosotros en nosotros mismos. Como decía el apóstol, que mengüe yo para que Cristo sea en mí. Discípulo es ser un estudiante o un alumno. Discípulo quiere decir que nosotros seguimos la enseñanza de nuestro maestro. Para ser discípulos, para ser un alumno, significa que hay un maestro. Y el maestro nuestro como creyentes es Cristo Jesús. El maestro nuestro como creyente es Jesús de Nazaret. Ese es nuestro maestro. Nuestro maestro es Dios. Nuestro maestro es el Padre, que estableció y dejó parte de lo que Él es, parte de su esencia, que es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo, por obra de Él, ¿qué tenemos? Una escritura, que es las verdades. Aquí nos enseña las verdades de la esencia de ese maestro que estamos siguiendo. En la palabra encontramos las verdades de quién es ese Cristo al que estamos siguiendo. No podemos ser discípulos sin un maestro. Entonces estaríamos perdidos, estaríamos sin rumbo. Hay mucha gente que pretende ser discípulo, se llama cristiano, pero realmente no tiene un maestro a quien seguir. No tiene un Cristo definido a quien seguir. Tiene un Cristo quizás de madera, tiene un Cristo de palo, tiene un Cristo quizás clavado en esa cruz. Pero ese no es el Cristo que la Biblia nos dice, porque Cristo no se quedó en una cruz, sino que se levantó y hoy está intercediendo por nosotros. Si yo tengo en mi pensamiento a un Dios que en mi percepción ese Dios sigue en la cruz, estoy clamando a un Dios que podemos decirlo en esta manera, que se quedó en la derrota, que se quedó clavado, que se quedó ahí muerto, que se quedó colgado en esa cruz. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva y vemos a ese Cristo que ya no está en la cruz, sino que se levantó al tercer día, y que Él dijo, yo tengo el poder en mi mano para poner mi vida, y no solamente para ponerla, sino que para volverla a tomar. Cuando nosotros vemos a ese Cristo ya no como un Cristo a quienes le clavaron la corona de espina, a quienes le arrancaron su barba, a quienes pisotearon, a quienes escupieron, sino que vemos a un Cristo ahora glorificado en gloria, que venció la muerte, que conquistó el Hades. A un Cristo que hoy está junto al Padre para interceder por cada uno de sus hijos. Ese es un Cristo glorioso, un Cristo de poder, porque no es un Cristo que simplemente se quedó en una tumba, es un Cristo que se levantó, que resucitó y que hoy intercede por cada uno, ¿de qué? De sus discípulos.
por cada uno de quienes, de sus estudiantes, de sus hijos. Nosotros como discípulos somos aprendices. Nosotros como discípulos, claro que no somos perfectos. Nosotros como discípulos no somos, dicho en esta palabra, no somos la mamá de Tarzán. Nosotros como discípulos estamos llenos de errores. Nosotros como discípulos estamos en el proceso de crecer, de que sí, la palabra del Señor nos dice que tenemos que llegar a una estatura del varón perfecto, pero tenemos que ser buenos discípulos. ¿Cómo somos buenos discípulos? Conociendo al Maestro y estando. Nosotros no podemos ser buenos discípulos cuando nuestro Maestro está por otro lado y nosotros estamos muy lejos de Él. ¿Cómo podemos aprender del Maestro estando nosotros lejos? ¿Cómo podemos aprender del Maestro si nosotros estamos caminando por otro sendero por donde el Maestro no ha transitado? ¿Cómo podemos conocer el carácter del Maestro si como discípulos, como estudiantes, estamos distraídos en otras cosas? Cuando el Maestro está hablando, nosotros estamos, distraídos con la naturaleza, mirando las moscas. Un ejemplo. No podemos ser buenos discípulos si nuestro Maestro no está a la altura de nuestra visión. Si nosotros no tenemos nuestra vista puesta en Él. Tenemos como discípulos que tener, primero, estar cerca de Dios. Y en segundo lugar, tener nuestros ojos puestos en Él. Para poder aprender de Él, para poder ser buenas copias, buenos discípulos, buenos aprendices de lo que Dios es. Discípulo es aquel que guarda los mandamientos de Dios. Primera de Juan 2, del 3 al 5, nos lo dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Miren, para ser discípulo tenemos que estar cerca de Dios, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él y aparte de eso, ser obedientes. ¿Cómo alguien puede ser estudiante si no es obediente? ¿Cómo alguien puede ser aprendiz de alguien si no es obediente? Se necesita escuchar y se necesita aprender, se necesita hacer una transformación en nuestro ser para poder ser buenos discípulos. Para poder ser buenos discípulos. Si alguien dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal dice es mentiroso, porque la verdad no está en él. Y Juan 17:3 nos dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien le has enviado. Veamos esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que decía Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. El que conoce, entonces, guarda los mandamientos. Y si le conocemos, entonces la verdad está en nosotros. ¿Cómo le conocemos? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solamente conociendo a Dios podemos tener la vida eterna. Solamente conociéndole a Él. ¿Por qué? Porque dice ahí, Él es el único Dios verdadero. Cuando nosotros conocemos, cuando nosotros obedecemos los mandamientos, cuando nosotros le conocemos, tenemos vida eterna. Obedecer los mandamientos es tener vida eterna. ¿Por qué? Porque le estamos conociendo a Él. Dios nos llama a que tengamos comunión con Él. Pienso que es importante recordar y hacer un análisis de en dónde estamos espiritualmente. Es importante hacer un análisis de que ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estaré haciendo las cosas bien?
En Mateo 16, versículo 24 nos dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Leo de nuevo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es algo muy difícil muchas veces para el ser humano hacer esto. Niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es egocentrista, porque el ser humano por su naturaleza es egoísta, porque el ser humano por su naturaleza quiere sobresalir por sí mismo, no quiere sujetarse, porque el ser humano por naturaleza es desobediente. Pero aquí dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es poder entregar cada área de nuestra vida a Dios. Negarse a sí mismo es una evidencia de que lo que tú eras antes, ya no eres hoy. Si antes había rebeldía en ti, eso es niéguese a sí mismo. Ya no debe de evidenciarse esa rebeldía. Si antes en ti había orgullo, vanidades, tantas cosas que destruyen al ser humano, mentira, hurtos, difamaciones. ¿Cuál era tu esencia antigua? La palabra del Señor nos habla del nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos habla de que cuando nosotros venimos a sus pies, muda una naturaleza vieja y comienza a tomar lugar la naturaleza de Cristo Jesús en nosotros, que es la nueva naturaleza. Les voy a decir hoy que no es ser cristiano. Ser cristiano no es llevar una Biblia bajo el brazo. Muchas veces las personas piensan que yo veo en la calle a alguien con una Biblia bajo el brazo, es cristiano, es un discípulo de Dios. Pero no. La gente muchas veces tiene la Biblia como fetiche. La lleva en los carros por si acaso alguien se atreva a asaltar o querer robar el carro. Bueno, ve la Biblia y ellos piensan que le da miedo y entonces no le van a robar el carro. Pero tener una Biblia bajo el brazo no te hace un discípulo de Dios. Porque mucha gente puede y lo hace. Lleva una Biblia bajo el brazo, pero no hay un aprendiz de Cristo en él. Porque como decía yo hace un rato, ellos quizás están caminando en otra senda que la senda verdadera por donde está Cristo. Y entonces en su vida no hay ningún reflejo de que ellos estén aprendiendo del Maestro. Lo que hay es confusión, envidias, distracciones, groserías. Hay de todo menos Dios en ellos. Entonces llevar una Biblia bajo el brazo no te hace un discípulo de Cristo. ¿Qué más no te hace ser un discípulo o un cristiano? Un cristiano no es o no te hace cristiano haber nacido en una familia cristiana. A veces esto es un gran error y se piensa: yo nací en una familia cristiana, entonces yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque nací en la familia cristiana. Siempre escuché los conceptos, siempre escuché de Dios, siempre me hicieron orar. Pero eso no es ser cristiano. Decíamos nuevamente, ser cristiano o ser discípulo, que es lo que más voy a enfatizar. Ser discípulo es ser un aprendiz. Y un aprendiz no se hace porque alguien te obliga a orar. Un aprendiz no es: es que yo soy discípulo de Dios porque a mí mi papá y mi mamá siempre me obligaron a orar, o porque yo nací en una familia cristiana y siempre escuché el Evangelio, entonces pienso que soy cristiano también. No.
Ser un discípulo es porque alguien ha tomado su propia decisión de seguir a ese maestro. Y no solamente seguirlo por seguir con los ojos cerrados, vendados y con los oídos tapados. Es seguirlo y aprender de él para ser transformados y ser igual a ese maestro. Nadie es discípulo si no hay un aprendizaje ahí. El maestro enseña, pero el discípulo tiene que ser capaz de aprender. El discípulo tiene que ser capaz de ser receptor del mensaje que el maestro está dando. Entrar por la puerta estrecha, dice Mateo 7:13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El estar rodeado de muchos discípulos de Dios, creyentes, cristianos, hijos de Dios, no me hace a mí también ser un discípulo. Las iglesias están llenas de cizaña y de trigo. No todos dentro de la iglesia son discípulos o son hijos de Dios. No todos dentro de la iglesia son verdaderos cristianos, verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque a pesar de que están dentro de la iglesia, no reflejan el carácter de Cristo en ellos. Porque a pesar de que están dentro de la iglesia, se ha vuelto una monotonía orar, levantar las manos, cantar, y entonces en cierto cántico, en ese es que tengo que llorar. Pero nada más, se volvió una monotonía, pero realmente eso no es ser creyente o ser cristiano, o ser, mejor dicho, discípulo. Un discípulo es aquel que refleja al maestro. Puede haber muchas personas, todas llamarse cristianas, pero los discípulos son aquellos que hacen y funcionan y se ven y actúan. Y en esencia está el maestro en ellos. Hablar de Jesús y reconocerlo como Dios tampoco me hace cristiano. Mucha gente habla de Dios. Mucha gente reconoce, sí, claro que sí, hay un Dios. Mucha gente sabe, es más, como yo decía, hay dentro de las iglesias muchos que dicen adorar a Dios. Pero eso tampoco le hace ser un cristiano o un discípulo. Hablar de Jesús y reconocer que Él es Dios no me hace discípulo. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Miren que no es lo mismo todo el mundo se puede llamar cristiano, pero el discípulo es aquel que representa, que se ve igual, que aprende del maestro. ¿Qué dijimos? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Muchos cristianos no hacen la voluntad de Dios. Por eso hay que ser discípulo. El discípulo es el que ve, el que mira, el que aprende, es el estudiante. Pero tenemos que ser buenos discípulos de Dios. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que alaba, no todo el que adora, no todo el que dice que Dios es Dios, es o está haciendo la voluntad de Dios. Hacer obras en el nombre de Jesús tampoco significa que alguien es cristiano o discípulo. Mateo 7 del 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo aquel que hace obras en el nombre de Jesús es un discípulo de Dios, es un hijo de Dios,
es un cristiano. No todas las personas. Nosotros vemos a través de, no solo de la Biblia, vemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, cómo aún Satanás hace, por llamarlo así, milagros para confundir a la gente. Aún los demonios hacen cierto tipo de shows o milagros para que muchos caigan en sus enredos y en sus engaños. Satanás, acordémonos que dice la Biblia que es padre de mentiras. Y mucha gente se confunde que cuando ve milagros o cuando ve hablar en lenguas o cuando ve que alguien ora y la gente se cae, entonces, eso es de Dios. O el que más grita, ese es el evangelista de Dios o el profeta de Dios. Pero realmente eso no es lo que la Biblia nos dice. Que hacer obras en el nombre de Jesús no significa que alguien es un discípulo de Dios, un cristiano verdadero. Porque dice Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque encasillamos y pensamos que ciertas cosas que vemos vienen de parte de Dios. Es verdad que Dios se manifiesta de diferentes maneras, eso lo sabemos y somos testigos de lo que Dios ha hecho. Y sabemos de muchas cosas que Él puede hacer. Pero a veces se encasilla a Dios de cierta manera y entonces se piensa que si alguien ora por otra persona y la persona no cae al suelo, entonces ahí no está Dios, porque todos tienen que caer al suelo, por ejemplo. Si no, no ha habido una manifestación de Dios. Pero encasillamos ciertas estructuras, como que Dios trabaja siempre de una manera, y Dios no es así. Dios tiene muchas maneras de actuar, de maneras misteriosas, de maneras que no conocemos. Dios actúa conforme es su voluntad y conforme la necesidad de la persona. Entonces muchos hacen cosas en el nombre de Jesús, pero eso no significa que son discípulos de Dios. Es por eso que nosotros no podemos equivocarnos y andar atrás de las personas. Tenemos que ir atrás y en pos de Cristo. Muchos se equivocan ahí porque dicen: no, este sí es de Dios. Pero el resto de su característica, su actitud, su carácter, su forma, lo que ha hecho, lo que hace, lo que continúa haciendo, indica que no es un discípulo de Dios. ¿Por qué? Porque el discípulo de Dios está cerca de Dios, mira a Dios, obedece a Dios, ha cambiado su estructura, ha cambiado su manera, ha cambiado lo que Él es, ha cambiado su esencia. Eso es un discípulo de Dios. Haber leído la Biblia, creer en Dios, tampoco te hace un discípulo. Muchos leen la Biblia. Es más, cuando nosotros vemos aquí en Mateo 4, del verso 5 al 6, nos habla de la tentación que hizo Satanás a Jesús cuando estaba en el desierto. Nos dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Se piensa que por haber leído la Biblia o por creer en Dios, entonces ya soy un discípulo o soy un creyente, un cristiano.
Pero el haber leído la Biblia o conocer la Biblia no te hace discípulo. ¿Por qué? Porque Satanás también se sabe la Escritura y él no es discípulo. Conocer la Escritura es muy importante, pero eso no significa que eres un discípulo o que alguien es un discípulo. Alguien puede recitar muy bien la Escritura, alguien puede recitar y sabérsela absolutamente toda la Escritura, saber muchos textos bíblicos, ser muy versado en la palabra de Dios, pero eso no le hace un discípulo. ¿Por qué? Porque puede hablar con su boca y saber muchos textos grabados en su mente, pero su corazón está vacío. Sus pasos realmente no caminan en las sendas de Cristo. ¿Y quién sabe eso? No usted, no yo, lo sabe Dios y Él. Los demonios dicen en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si los demonios creen y tiemblan, entonces haber leído la Biblia y creer en Dios tampoco te hace un discípulo o un cristiano. Los demonios también creen y no son ni discípulos ni cristianos. Los demonios creen y tiemblan. Formar parte de una denominación cristiana tampoco te hace un discípulo. A veces muchos piensan, es que yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy discípulo, yo soy. Pero pertenecer a una denominación, asistir regularmente a los cultos, no te hace un discípulo de Dios. Porque muchos están dentro de la iglesia y hacen las cosas con monotonía. Puedes estar dentro de la iglesia, escuchas el mensaje, pero tu mente está rodando por otro lado del mundo, del país, o en tus negocios, en tu vida, en tus problemas. El discípulo, dije hace un momento, es aquel que escucha al maestro. El llegar a una iglesia y estar con tu mente rodando en otros lados no te hace discípulo. ¿Por qué? Porque tu maestro está hablando y tu discípulo no estás escuchando. Entonces, estar en una iglesia no significa que alguien es un discípulo. Estar en una iglesia no hace a alguien un discípulo. Dice Romanos 10 del 12 al 13, sino los que invocan al Señor como su Salvador personal, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No es asistir, no es congregarte, no es ir a la iglesia y decir sí, escuché el sermón, y luego si alguien te pregunta, bueno, ¿y qué decía? ¿Qué es lo que Dios te dijo hoy? Podrás decir, no sé, no me acuerdo, estaba distraído. No es una asistencia, no es una presencia. Sí, yo voy al culto, yo voy a la iglesia. Eso no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es el que le invoca. El que le invoca, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que le invoca, y dice la palabra, el que le invoca de veras. No es la asistencia lo que te hace discípulo, lo que te salva. No estoy diciendo que no es importante asistir a una congregación o congregarse. Lo que estoy diciendo es que si tu físico está en una iglesia, pero tu espíritu anda muy lejos por otro lado, tu mente anda por otro lado, tu ser interno, tu alma, todo está desordenado y anda por otro lado, ¿de qué te sirve? ¿Por qué? Porque lo que Dios, lo que tu maestro te quiso enseñar, no se ve reflejado en tu ser, porque no puedes poner en práctica algo
que no estás poniendo de tu parte para recibir y escuchar. Como yo decía en una ocasión anterior, en un mensaje anterior, yo decía, qué terrible es que Cristo llegue a tu casa y te exasperas con todas las cosas que hay que hacer. Tratar de poner bonita la mesa, tratar de poner el mejor plato, tratar de adornar de mejor manera la comida, que se vea bonito, que se vea elegante, poniendo las mejores cortinas. Y perdiste la visita del maestro y no escuchaste lo que el maestro tenía que decirte. Eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. Por eso yo decía, la iglesia está llena de trigo y cizaña. No todos son discípulos. Otros se congregan en la iglesia para mal, como yo decía hace un momento. ¿Por qué para mal? Porque están en la iglesia viendo qué falla hay. Están sentados ahí viendo qué falla tiene el pastor, qué falla tienen los líderes, qué falla tiene el hermano, la hermana tal y cual. Y luego para ir a sus hogares y hacer comentarios destructivos de la obra de Dios. Por eso yo decía hace un momento, el que alguien esté dentro de una iglesia no lo hace un discípulo de Dios. En la iglesia hay trigo y cizaña. Por eso yo decía hace un momento que el hablar de Jesús y reconocerlo como Dios no le hace a usted cristiano, no le hace a usted discípulo, porque muchos hablan en el nombre de Dios. En el nombre de Dios hay grandes disputas. En el nombre de Dios hay grandes peleas y conflictos. Es más, la gente utiliza el nombre de Dios para ensancharse sobre otra persona. Le saca los versículos bíblicos, ahí sí se saben los versículos bíblicos exactitos, para ciertas situaciones en su vida que vaya a favor de aquella persona que mal usa los textos bíblicos o la palabra, la Biblia. Así que hablar de Jesús no lo hace a alguien un discípulo. Y asistir a una iglesia tampoco lo hace a alguien un discípulo. Acuérdese, la iglesia está llena de trigo y de cizaña. Ambos, dice la Biblia, que crecen juntos. Ambos crecen juntos. Pero solo el tiempo determina quién es quién. Solo el tiempo determina quién es trigo y quién era cizaña. Solo el tiempo determina quiénes eran los que dividían, quiénes eran los que llegan a la iglesia para destruir, para llevarse gente, para dañar el credo, para distorsionar la palabra, para dañar la fe, para apagar la fe de otros. Solamente el tiempo deja ver quién es trigo y quién era cizaña. No todo aquel que dice Señor, Señor es de Dios. Ser discípulo, ser cristiano tampoco es vestirte como te dice la iglesia. Y aquí hay mucha polémica en este punto, pero hay que decir lo que es Dios. Vestirte como te dice tu iglesia o la iglesia no significa o no te hace un cristiano, no te hace más cristiano o no te hace más discípulo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente, cuestiones de ropa, han hecho incluso nuevas denominaciones, por la diferencia en este punto justamente. Porque se piensa, es verdad que es importante, no estoy diciendo que no es importante cuidar cómo te ves, es importante cuidar cómo te ves, porque Dios dice, la Biblia dice, que hay que vestirse con decoro. Investigue, averigüe, empápese de qué significa decoro. Pero también por otro lado, el vestirse de tal o cual manera no te hace un discípulo ni un cristiano. ¿Por qué? Discípulo, recuerdo nuevamente, discípulo es aquel que sigue, es el aprendiz
Discípulo es el estudiante de Cristo. Discípulo es aquel que aprende del maestro. Un discípulo es aquel que escucha las enseñanzas del maestro y no solamente las escucha como oidor olvidadizo, sino que las pone en práctica. Ese es el verdadero discípulo. Oír no es suficiente, escuchar no es suficiente, poner en práctica es lo que Dios quiere, obedecer es lo que Dios quiere. Entonces, si una iglesia, una persona, suponiendo, y esto yo lo enseñaba hace algún tiempo atrás y yo decía, lo voy a decir crudo y tal cual como lo dije en aquella vez. Usar faldones largos hasta abajo los pies no te hace santa si tu lengua mide más de 2 cuadras de largo. Uno puede estar tapada hasta acá arriba y que solamente los ojos se te vean. Está bien. Vístete como tú te sientas bien, con decoro, pero vístete. Pero el hecho de estar tapada hasta arriba, o como la iglesia te manda, como la iglesia te ordena, no te hace más santo si tú no paras y no controlas tu lengua. No te hace más santo si tú no paras y no controlas tus pensamientos. Tu vestirte no te hace más santo que otro cuando tú no dominas tus pasiones vergonzosas. Tu ropa no determina tu santidad. Con faldas largas te puedes ir al infierno por ser lengua larga. Con blusas largas te puedes ir al infierno por no ser una persona que realmente teme a Dios, sino que destruyes la obra. Bien vestido con traje eterno te puedes ir al infierno por dividir y dañar la obra de Dios. Si tú incumples lo que Dios dice y lo santo que Él es, los mandamientos, los principios, los estatutos, no importa la ropa que lleves fuera, Dios no le interesa la ropa, Dios le interesa lo que tú llevas dentro. Lo dice en 1 de Samuel 16:7. Samuel iba a elegir un rey y él comenzó a ver el porte, comenzó a ver la elegancia, comenzó a ver cómo se veían. ¿Quién es más pintero? Este es el rey, este tiene pinta de rey. Y Dios le dijo, no te equivoques. ¿Qué le dice el Señor? Y Jehová respondió a Samuel, Jehová mismo respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios no anda mirando pinta. Dios no anda mirando. Es importante, sí, el decoro, pero eso no te lleva al cielo o al infierno, ni al cielo ni al infierno. Lo que te lleva al cielo o al infierno es tu decisión y tu obediencia que tengas hacia Dios. Yo lo desecho, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira. El hombre mira la estructura. El hombre puede criticar y el ser humano lo hace. Critica maquillaje, critica pendiente, critica pantalones, critica todo lo que puede, critica peinado, critica todo lo que quiere y lo que puede, porque tiene lengua. Critica. Pero ¿qué dice? Dios no mira lo que mira el hombre. Puede verse una persona, puede presentarse, y esto sobre todo va con el asunto de las mujeres. Puede haber una persona sin maquillaje, sin pendientes, vestida con blusa de tortuga y faldas largas. Pero ¿de qué les sirve todo eso? ¿De qué les sirve esa fachada por fuera si por dentro no hay amor?
si por dentro hay falsedad, si por dentro hay crítica, si por dentro hay destrucción, si por dentro no hay santidad ni temor de Dios. No, es que yo sí temo a Dios y aquí yo tengo mi Biblia. ¿Qué te sirve la Biblia si no hay una transformación interna en tu vida? La Biblia no es un fetiche. La Biblia no es para descansar ahí y tenerla bajo el brazo. No te sirve de nada si no la aplicas. Y en la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, hemos hablado de lo que no es ser un discípulo, de lo que no es ser un creyente, de lo que no es ser un cristiano. Pero entonces, ¿qué es ser cristiano? Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Leo nuevamente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos reconocido que somos pecadores. A todos los que le recibieron, para poderle recibir, tenemos que reconocer que somos pecadores. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Pecamos cada día y cada día tenemos que venir delante de Dios: Señor, aquí está mi mente, mi corazón, mi alma, mis emociones, mis sentimientos, mis acciones. Aquí está todo delante de ti. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Renueva en mí, oh Dios, un corazón limpio y pon estructura, un nuevo espíritu delante de ti. Un verdadero cristiano ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. A veces se piensa y se critica: ¿tú, discípulo? ¿Tú, predicando? ¿Tú? Hubo un caso de una persona que, creciendo en el camino del Señor tan bellamente, comenzó a dar sus pininos, por decirlo así, en el camino de Dios. Había esa pasión grande en el camino de Dios. Comenzó a predicar, comenzó a abrir células, pero de repente hubo alguien que le dijo a esa persona: tú predicando si tú eres pecador. ¿Qué pasó con esa persona? Ya no hago más, es verdad, soy pecador. Las células quedaron ahí, la fe quedó ahí. El ser creyente, el ser discípulo de Dios, no quiere decir que no seas pecador. La Biblia dice que aquel que diga que no ha cometido pecado es mentiroso. Todos pecamos. Por eso necesitamos al Salvador. El ser discípulo, el ser cristiano no te hace perfecto. No significa que tú eres perfecto. Mucha gente tiene temor y dice: ay, pero es que si yo predico, ¿qué dirá mi familia? Si me ven predicando, si me ven aquí, si me ven diciendo esto, me van a criticar porque yo tengo muchas fallas. Claro que tiene fallas, todos tenemos fallas. Todos tenemos fallas. Por eso somos discípulos, porque estamos en aprendizaje, por eso somos estudiantes. Por eso somos discípulos de Dios, porque estamos aprendiendo del Maestro. Ser discípulo no te hace perfecto. Ser discípulo no te hace de que
ya te las sabes todas, o que no vas a tener errores. Pero lo hermoso y lo que usted debe de contentarse no es qué dirá la gente, porque la gente tiene un mal concepto de lo que es ser cristiano, tiene un mal concepto de lo que es ser discípulo. Discípulo es un estudiante. Somos y estamos tratando de aprender del maestro para ser buenos imitadores del maestro. Pero en ese proceso de aprendizaje y de tratar de ser buenos imitadores del maestro, vamos a tener fallas, vamos a tener resbalones. ¿Pero qué? Venimos nuevamente delante de Dios y no nos quedamos rendidos, caídos, sino que nos levantamos. El discípulo se cae, el discípulo se tropieza, pero el discípulo se levanta. El discípulo se levanta. No, es que no puedes estar triste, quizás la tristeza te dure 2, 3 días. Quizás estés moqueando 1, 2, 3 días, una semana, 8 días, pero de ahí te levantas. ¿Por qué? Porque Cristo es el que vive en ti. Cristo es el que domina en ti. Dios no dejará para siempre, dice su palabra, caído al justo. Si nosotros seguimos a Dios, si nosotros somos buenos discípulos, aprendices de Él, vamos a ir cada día perfeccionando nuestra vida. Conforme más Él esté en nosotros, va a haber menos de nosotros en nosotros mismos. Pero hasta entonces vamos a tener fallas. Hasta entonces, hasta que seamos perfeccionados, como dice la Biblia, la estatura del varón perfecto, hay un proceso. No es de la noche a la mañana, hay un proceso. Pero depende del discípulo ser buen oidor y buen hacedor de lo que dice el maestro para poder adelantar ese tiempo de aprendizaje y llegar más rápido a nuestra meta donde Dios quiere que nosotros estemos. El plan que Él ha trazado para nosotros. Juan 1:2, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos a un Salvador. Decía yo hace un momento, para no dejar la idea en el aire, esta persona dejó todo botado. Muchas veces el creyente, el discípulo, le da vergüenza predicar la palabra por el qué dirán de la gente. Yo soy imperfecto, tengo tantas fallas, ¿cómo yo voy a predicar? Y es más, ahí se levanta Satanás, el enemigo, y tus enemigos. ¿Para qué? Para perturbar, para molestar, para hacerte caer de donde estás creciendo, para hacerte bajar de donde estás, de donde Dios te está colocando. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja con la vergüenza. Satanás trabaja con la culpa. Satanás te va a decir a través de la gente, como le dijeron a aquel hombre, si tú eres pecador, ¿cómo puedes estar tú predicando? No es que seamos, de hecho somos pecadores. Usted puede decirle, sí, yo soy un pecador, pero también soy discípulo de Dios. Y como discípulo hago lo que Dios dijo que hiciera. Y Dios dijo que predique el evangelio a toda criatura. Y quien creyere también será salvo. Yo soy un discípulo. Yo no soy Cristo, no soy perfecto, pero estoy caminando hacia el camino donde Cristo me ha llamado. No se deje opacar. No tenga miedo del qué dirán. Como buen discípulo de Cristo, Dios nos manda a predicar el evangelio. Y nosotros como discípulos estamos haciéndolo. Usted como discípulo está haciéndolo. Hágalo, siga haciéndolo, no se avergüence. Haga lo que Dios le dice que haga. Hemos reconocido que Jesús es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Jesús se recibe única y exclusivamente por medio de confesarlo con nuestra boca como el Salvador de nuestra vida. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
No se recibe a Cristo como Salvador en nuestra vida por medio del pan que se recibe en la comunión o en la Santa Cena. Sí, yo soy cristiano porque yo hago la Santa Cena y ahí recibo a Dios. No se recibe a Dios así, se le recibe a Dios según Romanos 19, confesando, creyendo que Jesús es el Señor, que Dios Padre le levantó a Él de los muertos. Pero ya habíamos visto versículos anteriores donde nos dice que también nos hace ser sus discípulos cuando nosotros somos obedientes a lo que Él dice. Un cristiano verdadero tiene seguridad de su salvación. En Juan 5:24 nos dice así, que nosotros tenemos esa seguridad cuando estamos en Él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay una vida eterna. Tenemos seguridad de que esta vida es efímera. Dice la Biblia que nosotros estamos aquí en este mundo y nuestra vida es como neblina. Estamos por un tiempo y luego esa neblina desaparece. Pero más allá de eso hay una vida eterna, como lo acabamos de leer. Y nosotros como creyentes, como discípulos de Dios, sabemos que hay un más allá. Que nuestra vida no se acaba cuando estos ojos terrenales se cierran, sino que hay algo más allá. Y Dios lo dijo, yo me voy ahora, pero no los voy a dejar solos, voy a dejar al Consolador, pero yo me voy ¿a qué? A hacer morada, a preparar morada para ustedes. Un cristiano, un discípulo, tiene seguridad en su destino final. No tiene duda en su corazón y sabe que si muere o que si Jesús viene por su iglesia, estará con Él en el cielo para toda la eternidad. Un cristiano verdadero o un discípulo sabe que su salvación es eterna. No se pierde por hacer algo malo. No se pierde por hacer algo malo. ¿Cómo es esto? O sea que la salvación no se pierde. No, sí se pierde. Pero no se pierde por hacer algo malo como si, es que si yo hago esto pierdo mi salvación. ¿Saben por qué no podemos perder la salvación por hacer algo malo? Porque tampoco la ganamos nosotros por hacer algo bueno. La salvación no se gana por hacer cosas buenas. Hay mucha gente que se declara buena, dice, hay hombres, cada uno declara su propio bien, dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cada uno proclama su propia justicia. Si yo soy bueno, es que yo le doy juguete a los niños en Navidad, que yo le doy comida, es que yo hago esto, que yo hago lo otro. Pero tus bondades no te hacen ser un discípulo de Dios. La salvación no se gana por hacer cosas buenas. La salvación se gana por gracia y por arrepentimiento. Entonces, si se gana por gracia, ¿cómo es la única manera de perder tu salvación? Es descuidándote de ella. Descuidándote, lo dice la Biblia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación se puede escapar si nos descuidamos. Un cristiano verdadero ha nacido de nuevo, un discípulo ha nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Es un cambio de vida. Usted lo puede leer en su casa, Juan 3, del 3 al 7. Un cristiano, un discípulo verdadero, ya no vive como vivía antes. Eso es lo que hemos estado hablando desde el principio de esta reflexión. Un cristiano, un discípulo ya no vive, ya no es el mismo de antes. El Espíritu Santo nos transforma cada día para ser las personas que Cristo quiere que nosotros seamos. Y esto se le llama conversión. Deja de ser lo que fuimos y convertirnos en lo que Cristo quiere que seamos. Cuando de verdad los actos de impiedad que antes hacías ya no los haces más. Y es ahí donde tiene que haber una reflexión interna nuestra.
bueno, ¿estoy siendo un buen discípulo? ¿Estoy verdaderamente siendo un discípulo de Dios? Escuchando, viendo y obedeciendo lo que dice el Maestro, o todavía hay muchas cosas que yo no he puesto delante de Él. Como digo aquí, cuando de verdad los actos de impiedad e inmoralidad que hacías, ya no lo haces más. Y es aquí donde muchos dicen es que somos humanos y por humanos pecamos. Es verdad, somos humanos, somos pecadores por naturaleza. Pero también la Biblia nos da un tas. La Biblia nos dice que si somos de Dios, no pecamos. Porque el que es de Dios y nacido de Dios es nuevo. Pero sin embargo, los que son hijos del diablo, ellos pecan. ¿Por qué? Porque Satanás peca y es mentiroso desde el principio. Hay diferencia entre ser un discípulo lleno de errores, lleno de pecados, con ser alguien que no es discípulo de Dios y peca porque quiere, cuando quiere, porque le place y hace de su vida como ellos gobiernan. Una cosa muchas veces es caer en un error por ignorancia, pero sabiendo que es algo pecado y haciéndolo libremente, porque cada uno de nosotros tenemos la capacidad de detenernos. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad, y eso se llama dominio propio. Dios no interfiere ahí. Cada uno de nosotros es decisión de nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser discípulos, hijos de Dios, nosotros ponemos freno a nuestra vida y Dios hace el resto. No es que Dios viene y te transforma y hace ¡boom! Y ya eres otra persona. Entonces, ¿dónde está el dominio propio? Nosotros tenemos lugar también en esas decisiones. Nosotros decidimos, si yo veo una situación que está mal, suponiendo, y esta es una de las más comunes, todo se maneja a través del internet, y en el internet o en la televisión hay mucha pornografía. Suponiendo yo estoy viendo televisión o estoy viendo algo en el internet, de repente sale algo pornográfico. No puedo evitar haber visto esa imagen. Lo que sí puedo evitar es seguir viendo la imagen y entonces ¿qué puedo hacer? Cambiar de canal. Tengo que reaccionar. Tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace mi carne tiene que ver, ¿qué dice la Biblia? Que los ojos son la ventana del alma. Lo que tú oyes, lo que tú ves, es una gran puerta por donde entra o tú puedes dar paso al pecado si no tienes el dominio propio que Dios dice que nos ha dado. Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si no tenemos dominio propio, vamos a ser títeres de Satanás, cayendo en toda trampa que él ponga delante de nosotros. Pero como buenos discípulos de Dios, sabemos que Jesús tenía dominio propio y él fue el claro ejemplo para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y si él tiene dominio propio, nosotros tenemos que aprender del dominio propio que él tenía. 40 días ayunando. A veces uno ayuna un día, 2 días, 3 días y la tripa está que se muerde la una con la otra. Él llevaba 40 días ayunando. 40 días. ¿Y qué vino Satanás a decir? Mira, ahí hay hartas piedras. ¿Por qué no conviertes una piedra en pan? Ahí venía el dominio propio. Jesús tuvo dominio propio. Él no le contestó de ninguna otra manera, sino con la palabra. Le dijo,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después de todas esas tentaciones, no dice que el diablo nunca más fue a tentar a Jesús, dice se alejó por un tiempo. Si Jesús fue tentado, Él siendo Dios, ¿qué nos exime a nosotros? ¿Qué nos hace más fuerte a nosotros? Nosotros no podemos con nuestra propia fuerza. Satanás va a venir a tentar, va a venir a atacar, va a venir a poner trabas, va a venir a poner tropiezo. ¿Pero qué? Solo con aquel que venció a Satanás podemos nosotros vencerle a él. Solo con Jesús en nuestra vida, como discípulos de Él, podemos nosotros vencer todas aquellas artimañas del enemigo. Un cristiano verdadero ha nacido de nuevo. Un cristiano verdadero hace la voluntad de Cristo. No solamente ser oidores, tenemos que ser hacedores. Hacer la voluntad, que es lo que Dios quiere para nosotros. No es que yo soy cristiano y Dios quiere esto para mí. Señor, es que tú tienes que darme esto y tienes que darme, y entonces si lo declaro 1000 veces, eso va a suceder. No. Dios no es una varita mágica, Dios no es la lámpara mágica de Aladino. Tenemos que buscar la voluntad de Él. Si Dios no te lo quiere dar, pues no te lo quiere dar. Porque no te conviene. Porque no es para ti o no es el tiempo. Dios sabe y hace todas las cosas a su tiempo de manera perfecta. Y Él no se equivoca. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oh, qué palabras tan fuertes. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hace lo que te estoy diciendo? Si no hacemos la voluntad de Dios, Jesús mismo dijo: ¿cómo me llamas Señor si no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo? ¿Por qué me llamas Señor si yo te estoy diciendo que seas santo, pero no estás siendo santo? ¿Cómo me llamas Señor si yo te digo que honres a tu padre y a tu madre y no lo haces? ¿Cómo es que me llamas Señor? ¿Cómo es que tú te llamas que eres mi discípulo? Yo te digo que honres el día de reposo. Te digo que honres a tus padres. Te digo que no tengas envidia. Te digo que no codicies. Te digo que no seas adúltero, que no seas mentiroso, que no seas hablador. Te digo que no levantes calumnia, no levantes contienda. Te digo que no seas mentiroso. ¿Cómo me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Son palabras fuertes. Nosotros como discípulos de Dios no somos solamente los oidores olvidadizos, tenemos que ser los hacedores de la palabra. Proverbios 16:2: todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor es el que pesa los espíritus. La voluntad de Dios, tenemos que averiguar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Con ayuno, con oración, doblando rodillas. La voluntad de Dios no se la saca. Nosotros no averiguamos la voluntad de Dios yendo al profeta. Nosotros no averiguamos la voluntad de Dios yendo al pastor o yendo al evangelista que nos diga cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios usted la averigua doblando sus rodillas detrás de la puerta en su habitación, compungido delante de Dios. Ahí usted en secreto averigua cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque si usted va a ir atrás de la gente se puede equivocar y le puede decir cosas que no son. La voluntad de Dios solamente se la averigua Él y usted. No podemos ser cristianos si no vivimos como Cristo nos dijo que lo hiciéramos. El mundo necesita hombres y mujeres que no solo tengamos apariencia de cristianos. El mundo está lleno de gente que parece que es cristiano. No necesitamos más apariencias de cristianos. El mundo necesita que vivamos como hijos de Dios. El mundo necesita gente que haya sido transformada por ese Cristo de verdad. Un verdadero cristiano es evangélico. ¿Cómo evangélico? Sí, un verdadero cristiano es evangélico. Romanos 10,
del 13 al 15 nos dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La gente quizás te critica y te dice: tú, predicando tú. O se burla: te toca predicar. Un verdadero discípulo de Dios. Predicar no es cualquier cosa. Predicar es hacer la voluntad de Dios. El Evangelio significa buenas nuevas. Evangelio significa dar las buenas nuevas. El mundo necesita escuchar buenas noticias. El mundo está sediento de escuchar que hay esperanza. El mundo, en nuestra sociedad, nuestro país, necesita escuchar que hay perdón, que hay salvación, que hay oportunidad, que hay un Dios que los ama. Muchas veces nos preguntamos quiénes deben de llevar el mensaje. Pues todos. Dios lo dijo a todos: id y predicad el Evangelio. Eso nos compromete y nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. A todos y cada uno de los que hemos creído en la verdad de Cristo Jesús. Pero muchas veces hay personas que se llenan la boca diciendo: yo soy evangélico. ¿Qué dijimos que era evangélico? Evangelio es llevar las buenas nuevas. Pero gente dice: yo soy evangélico. Pero ¿a cuántas personas le hemos predicado? ¿A cuántas personas le hemos llevado el mensaje para decir evangélico? Porque evangelio es dar las buenas nuevas. Muchas veces a nadie, ni a una sola, pero dicen con pecho en alto: yo soy evangélico. Evangélico es aquel que da las buenas nuevas. Demos las buenas nuevas. El creyente, el discípulo de Dios, tiene de ley que ser evangélico. Como evangélico, dar las buenas nuevas. Tiene que ser alguien que pregone, tiene que ser alguien que da la palabra verdadera del Cristo vivo. Donde cada uno de nosotros nos movemos, necesitamos ver verdaderamente evangélicos, o sea, quienes hablan de aquel Cristo resucitado. Tenemos que pensar de qué manera podemos ser instrumentos de Dios para salvación. Tenemos que ser verdaderos hijos que hacen la voluntad del Padre. No solamente meros oidores, de esos hay muchos. Tenemos que ser hacedores de la palabra de verdad. Permítame orar por cada uno de ustedes. Cierre sus ojos ahí donde está. Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo, por la reflexión, Señor, dada en esta oportunidad, Señor. Padre Celestial, tú nos recuerdas, Señor Jesucristo, qué es ser hijos, qué es ser cristianos, qué es ser discípulos. Que no tenemos que ser aquellos que llevan un rótulo, un título en el pecho, en sus frentes, gritando a todo el mundo, diciendo: yo soy cristiano. El verdadero discípulo tuyo es aquel que sigue tus pasos, que sigue en pos de ti. Y no solamente eso, sino aquel que hace tu voluntad, que te obedece. Señor, queremos ser verdaderos discípulos tuyos, evangélicos, que prediquen tu palabra a tiempo, que insten a tiempo y fuera de tiempo. Queremos ser aquellos, Padre Celestial, que pongan tu corazón alegre. Queremos, Señor Jesucristo, ser aquellos en los cuales tú tengas complacencia. Padre, aquí estamos. Ayúdanos, Jesús de Nazaret. Ayuda a cada una de nuestra vida. Pon dominio propio en cada uno de nosotros para poder hacer tu voluntad como tú requieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.